Esta es la historia real de Amenaza Siniestra. Historia que viene desde México. Mi tía Lorena es una mujer madura que es muy creyente en lo sobrenatural y las cosas esotéricas. Se comenzó a involucrar en estas prácticas desde que se enteró que su esposo, mi tío, tenía una amante con la que se pretendía casar. Le había pedido el divorcio y ella, resignada, estuvo dispuesta a dárselo. Pero las cosas tomaron otro rumbo, ya que al tratar de conciliar con su aún esposo, la amante de él empezó a acosarla para presionar y que ésta firmara lo antes posible. Fueron momentos horribles en los que tuvo que soportar llamadas con insultos y situaciones que incomodaban, dándose cuenta que la mujer de mi tío era una mala y ruin mujer. El colmo de los insultos llegó a tal grado que muchas veces sus hijos, mis primos, llegaron a contestar y escuchar palabras obscenas o calificativos lamentables por parte de esa señora. De tal manera que mi tía, en vez de acelerar el proceso de divorcio, lo detuvo y juró jamás firmar. Con esto lanzó una advertencia a esa mujer de que siempre sería la amante hasta que ella muriera. Eso fue el principio del infierno para mi tía. Las cosas para mi tía Lorena comenzaron a ir mal. Enfermedades, rupturas, el dinero no le rendía, problemas y más problemas, uno tras otro y sin poder ver la salida. De tal suerte que alguien le sugirió ir con un brujo para que le hicieran una limpieza y quizá descubrir de dónde venía el mal. Aunque ella intuía que era la amante de su aún esposo la que le había ocasionado todo ese infierno. Así, llegó con un supuesto brujo que atendía en una casa de una colonia popular. Al llegar a su consultorio, notó que ese lugar era oscuro y claustrofóbico, iluminado con velas y adornado con fetiches de muerte y otra parafernalia religiosa que le daba un aspecto aún más lúgubre. El brujo, hombre mayor y con mirada torva, atendió a mi tía, primero leyéndole las cartas y luego haciéndole una limpieza con un huevo y unas flores marchitas que eran robadas de las tumbas del cementerio. Luego de terminar con este proceso, el hombre tomó un poco del huevo y lo metió en un vaso con agua. Lo empezó a mirar. Después de un largo silencio y de pensar, le confirmó sobre un trabajo que habían dejado enterrado en uno de los rosales de su jardín. Ahí estaba el maleficio, y si quería volver a su vida habitual, había que desenterrarlo y quemar eso para quitar el mal. Mi tía, un poco incrédula pero movida por la curiosidad, investigó en su casa y pensaba que era imposible, ya que nadie podía haber entrado. Además, su casa tenía una reja muy maciza y difícil de saltar. Al llegar, lo primero que hizo fue comenzar a escarbar alrededor de los rosales que tenía en su jardín. Uno a uno, removió la tierra y casi se daba por vencida, cuando encontró algo muy extraño debajo de uno. Era un paquete, un envoltorio hecho con una bolsa de basura negra, cinta aisladora y una hoja pegada con el nombre de mi tía, escrito varias veces. Dentro de la bolsa había tierra seca y un pequeño ataúd hecho de madera. En el interior había cosas hediondas y asquerosas, rodeando todo a la foto de mi tía y algunas cosas personales. Al ver todo eso se quedó helada y le entró un gran temor, pero después del miedo tuvo coraje y quemó todo aquello. Quiso vengarse y buscó ayuda para prepararse. Aprendió brujería, quiso devolver el mal que le impusieron. Se volvió loca, se obsesionó con la revancha. Así que lo primero que hizo fue buscar al brujo que la había ayudado y le pidió por favor que le enseñara. Este, al verla, le dijo que ella no tenía la habilidad ni los dones para poder manejar esas energías.
de tal manera que la obsesión de mi tía por lograr dominar esas artes la llevó a buscar en la familia quien pudiera tener esas habilidades o la sensibilidad para poder manejar lo sobrenatural. Y en cuanto detectaba algún pariente, lo trataba de convencer para que le enseñara. Fue hasta que convenció a su propia hermana, mi tía Elena, que vivía en Monterrey, que aunque escéptica, todos sabíamos que era muy perceptiva para ver y escuchar cosas extrañas en el ambiente. Tal fue la insistencia de mi tía Lorena, que logró que fueran con aquel brujo que la había ayudado. Al estar ahí, lo primero que tenían que hacer era tener a un espíritu protector, un ánima que había que contactar. Mi tía pensó en mis abuelos ya fallecidos. Lograron entonces ponerse en contacto con ellos. Además, entró en una especie de trance que la dejó ida y sin ninguna emoción. Sin embargo, algo salió mal. Hubo un momento en el que empezó a convulsionarse y a decir cosas sin sentido. Mi tía Lorena, sin entender la magnitud del asunto, vio como el brujo intentaba hacer volver a mi tía Elena en sí. Luego de mucho rato, el brujo por fin consiguió que Elena se calmara, pero era evidente que no estaba bien. Su mirada y su aspecto eran otros. Al paso de los días, la salud y el aspecto de la tía Elena iban deteriorándose. No comía, dormía todo el día y por las noches su sonambulismo la hacía salir a la calle. Llegó a un punto en el que presentó una crisis en su mente. Tenía continuamente trastornos emocionales y decía cosas sin sentido todo el tiempo. Mi mamá y yo, al saber de su situación, la visitábamos frecuentemente, la amábamos mucho y nos dolía verla así. Había cambiado mucho. Y repentinamente, los doctores nos explicaban las causas de su padecimiento, pero nosotros intuíamos que había sido a consecuencia de esa maldita práctica esotérica. El punto crítico para nosotros llegó una tarde que la visitábamos y ella, estando un poco lúcida, y nos dijo con mucha seriedad y viéndonos fijamente algo que nos preocupó. La otra vez lo intenté en el balcón, pero ya veo que no me aguanta. Estoy viendo si el placar sí me aguanta. La otra vez puse un banquito y sí me aguanta. Nos respondió. Estoy hablando de cómo voy a hacer para suicidarme. Nuestras mentes se bloquearon y sentimos que la sangre se nos heló al escuchar aquel disparate. Mi mamá se paró y la sacudió reclamándole por qué decía eso, y ella, sonriendo y cambiando su estado a uno más relajado, empezó a reír nerviosamente diciendo que era una broma. Molestos, dejamos de hablar de eso y nos fuimos de su casa, aunque seguíamos preocupados. Después de ese momento pasaron unos meses y nos olvidamos de eso. Cierta mañana, me llaman al trabajo y me informan que mi tía, Elena, había muerto. En ese momento sentí mucho dolor, pero asumía que no había resistido tantos padecimientos y por fin había perdido la lucha. Esa tarde, en el velorio, uno de mis familiares me dijo que la habían hallado muerta en su cuarto. La señora que iba a limpiar a la casa había llegado muy temprano. Al abrir, notó que no había nadie y eso le extrañó. Comenzó a hacer sus deberes y al entrar en la habitación de mi tía Elena, la vio colgada de la viga por encima del placar. Había amarrado un pedazo de soga y simplemente se dejó caer. Se había suicidado. Había cumplido su promesa. Sentí una ira tan tremenda que comencé a llorar desgarradoramente, gritando sin control por toda la funeraria. Las personas a mi alrededor se inquietaron de verme tan alterado y yo, con la rabia de no poder creer lo que había pasado y que se hubiera matado. Después del funeral, me acosté en la habitación que compartía con mi mamá. Nuestras camas estaban juntas, las habíamos pegado para dormir uno al lado del otro. Estábamos rendidos física y emocionalmente, así que me acomodé al lado y apenas puse la cabeza en la almohada, me quedé profundamente dormido. Sería de madrugada
cuando me desperté repentinamente y agitado. Había tenido un mal sueño. Supongo que había soñado con mi tía. Estaba a oscuras y mi mamá dormía a mi lado. Podía escuchar su respiración. Al darme vuelta a ver a mi mamá, me quedé helado. Una corriente eléctrica me recorrió de pies a cabeza y mi corazón comenzó a latir fuertemente. Entre mi mamá y yo estaba acostada mi tía Elena. En la oscuridad la alcanzaba a ver con su rostro inexpresivo y sus ojos bien abiertos mirándome fijamente. Yo, sin poder hablar, tan solo me quedé petrificado viendo cómo se deslizaba lentamente entre las camas y se incorporaba para caminar hasta la entrada de la habitación. Se paró en la puerta, hizo un ademán de despedida y desapareció ante mis ojos. Me quedé inmóvil y en silencio, hasta que recuperé la movilidad y desperté a mi mamá algo alterado. Le conté lo sucedido y ella se puso a llorar. Años después, mi tía Lorena aún seguía con su obsesión de conseguir el conocimiento de las artes oscuras. Ya hasta había olvidado las razones para hacerlo, pero la vida le enseñó una lección que jamás olvidaría. Encontró quien pudiera desarrollar habilidades paranormales a su antojo. Su hija Sofía, de algún modo mi prima, tenía esa habilidad de la clarividencia y en cierta ocasión, cuando apenas había desarrollado ese don, mi tía le pidió que contactara a mi tía Elena y rápidamente lo pudo hacer. La pregunta que todos teníamos era ¿por qué se había suicidado? A través de mi prima habló. El espíritu de mi tía dijo que sus enfermedades derivaban de ver una infinidad de cosas siniestras a su alrededor. Seres oscuros que intentaban entrar en comunicación con ella y que cuando se hicieron escuchar en su cabeza, le ordenaron que se quitara la vida, al no poder soportar las muchas voces que hablaban al mismo tiempo, diciéndole que matara. Por fin lo hizo. Y con ello se condenó, ya que a pesar de que nosotros orábamos por el descanso de su alma, ella no podía ascender por haber cometido suicidio. La familia estuvo de acuerdo en que a partir del momento en que la tía Elena entró en aquel trance, comenzaron sus problemas y su repentina muerte. Mi tía Lorena quedó muy culpable después de este suceso. Mi tía Lorena también se suicidó, pero de una manera más trágica. Se tiró a las vías del tren. Hoy, la casa donde vivían ellas tiene presencias. Yo incluso hoy las sueño en un incendio o en el infierno, ardiendo, pidiendo que las ayude. Ahora les cuento esta historia porque estaba pensando en ellas. Es más, siento que ellas están al lado mío, tomando mi mano, escribiendo por mí. Dicen que cuando pensás en tus muertos, o te viene de la nada su recuerdo, ellos están ahí con vos, observándote a tus espaldas. Dicen que pueden ayudarte, pero también llevarte al suicidio, como le pasó a mi tía. La amenaza siniestra que ella tenía estaba dentro suyo, y era la sed de venganza. El demonio no está afuera. A veces, el demonio está adentro tuyo.